Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, pues el día de hoy me gustaría contarles de una situación que me pasó cuando estuve en Canadá y que se me hizo interesante contarla. Resulta que hace no sé cuánto, pero fui a Canadá 2 semanas. Entonces realmente yo quería hacer algo diferente, quería aprovechar la oportunidad. Y dije, bueno, pues no solamente hay que quedarnos con ir a visitar los museos o los lugares famosos o que la foto aquí o la foto allá, sino yo pensaba en adentrarme más en la cultura canadiense y yo dije, bueno, pues hay que intentar iniciar un negocio en Canadá, probar un poquito cómo es el mercado de allá. Luego muchas personas dicen, no, pues es que tratan súper bien a los extranjeros y que al mexicano lo aman y que no, pues me trataron súper buena onda los canadienses. Bueno, pues si solamente nos quedamos en el hotel o en los lugares turísticos, como sacan dinero a expensas de que nosotros la pasemos bien, pues obviamente nos van a tratar bien, ¿verdad? Entonces, pues yo dije, bueno, iniciando un negocio, de alguna manera me tendría que enfrentar a la propia competencia de ahí y pues a conocer a los dueños de allá, ver cómo piensan y pues se me hizo algo interesante. Yo dije, bueno, pues vamos a intentarlo, a calar un poquito el mercado de allá y ver qué experiencia nos llevamos de allá. Entonces, pues la hipótesis inicial era manejar las redes de los restaurantes desde aquí de México, pero pues obviamente a restaurantes de allá de Canadá. Entonces, obviamente esto para alivianar un poquito con los costos. No es muy diferente tener a un diseñador, a un fotógrafo y a un vendedor viviendo en Toronto o en Canadá que tenerlo aquí en México, aquí el diseñador en México y allá solamente tener al fotógrafo que se dedica a hacer por sesión las fotos, manda el contenido, se edite, se programe y todo el rollo. Entonces, pues ese fue como la hipótesis, por así decirlo. Entonces, pues ya platicarles un poquito de cuál fue mi experiencia y de pues todos los pivoteos que tuve que hacer, se logró, no se logró, o pues qué rollo. Entonces, pues bueno, pues mi idea, como en realidad no sabía nada, desde aquí de México me puse a hacer unas primeras investigaciones. Yo siento que está muy mal llegar y de ahí empezarlo a hacerlo todo desde cero, porque obviamente pues ocupas como una curva de aprendizaje y hasta... No me quiero ver motivacional porque pues saben que no me gusta, pero de alguna manera sí, algunos tropiezos, algunos errores, que yo no lo llamaría así, pivoteos vamos a llamarlo, para ya enfocarte bien en lo que tú ya puedes hacer. Entonces, pues todo empezó aquí desde mi casa, donde yo empecé investigando armar citas con agencias. Grabé un video donde hablaba en inglés y lo mandé a muchísimas agencias. 2 me recibieron, muy buena onda. Y donde me pudieron platicar un poquito, ya estando en Canadá, pues cómo funcionaba ese negocio allá. Y me empezaron a platicar desde los riesgos, desde las cosas buenas, las malas y todo ese tipo de cosas. De aquí yo empecé a investigar fotógrafos. Pues yo ocupaba a un fotógrafo que ahí estuviera y ahí estuviera tomando el contenido. Entonces, pues hasta eso estuve preguntando en grupos de Facebook y en cualquier lugar que yo encontré. Y al final encontré 2 muy buenas opciones que eran de hecho mexicanos que se habían ido a trabajar allá y que pues les gustó mucho la idea. Cotizamos precio de la sesión y pues todo bien. Entonces, pues bueno, o sea, no intenté tampoco investigar demasiado porque yo sabía que mucho iba a ser ya estando allá. Entonces, pues bueno, llegué a Canadá, hablé con las agencias, me platicaron un poquito de cómo funcionaba y yo dije, bueno, pues hora de elección. Entonces decidí separar el día en 3 cosas para mantener y hacer límites de todo. Obviamente, en las mañanas yo trabajaba, en las tardes yo iba a visitar los museos y lo que hacen todos en los viajes. Y en las noches me iba a un antro o a un bar de cualquier cultura que fuera diferente a la mexicana para conocer de alguna manera. Es muy diferente conocer a, por ejemplo, un alemán en un bar, en un alemán cuando estás visitando un museo o estás en un tour, o a un alemán cuando llegas con él a su restaurante o cuando estás compitiendo contra él. Entonces yo quería conocer como ese 3 tipos diferentes de personalidades. Entonces, pues como pueden ver, ya desde ahí yo comenzaba con una desventaja competitiva. ¿Por qué? Porque tal vez habría otro loquito que dijera, no, ¿sabes qué? Yo todo el viaje lo quiero usar para trabajar. Mañana, tarde y noche lo voy a usar para conseguir los más clientes que yo pueda. Que se valen. En este caso, pues yo tenía tal vez la desventaja competitiva que no salgo yo mucho de México y de alguna manera sí quería aprovechar ese viaje al máximo. Sí quería visitar esos lugares, sí quería conocer a esas personas, pero también tenía como pues esa espinita de sí querer hacer algo. Entonces pues bueno, pues yo todas las mañanas me dedicaba y empecé yendo a todos los restaurantes que encontré, sea italiano, griego, canadiense, estadounidense, mexicano, todos iba tocando puertas
Y no, pues que hola, buenas tardes, obviamente en inglés, mi nombre es Alejandro Guzmán, estoy empezando una agencia de redes sociales, me gustaría ofrecer nuestros servicios con ustedes, con quién me debería comunicar, con quién debo hablar, y pues bueno, pues así fue, pues así fui haciéndome de contactos y así. Llegó el día 4 de 9, yo en Toronto dije me voy a quedar 9 días y ese va a ser el tiempo que le voy a destinar a este proyecto. ¿Por qué? Porque en las otras provincias que visité solo iba a estar creo que 2 días, entonces pues yo dije bueno, aquí es donde voy a estar más tiempo, aquí tengo que hacer algo. Y ya, pasaron los primeros 4 días, todavía no conseguía ningún cliente, pero me había dado cuenta de algo, que cambiaba demasiado entre cualquier cultura que yo iba visitando. O sea, como que empezaba a ver que todos los dueños de los restaurantes chinos tenían ciertas características que se repetían en todos lados. Si yo iba con restaurantes hindús, se repetían esas mismas características en todos lados, igual de los latinos, igual italianos, griegos y todos los restaurantes que yo visité. Pero eso fue hasta el 4.º día. Por un ejemplo de 2 que me llamaron mucho la atención, todos los restaurantes chinos, literalmente entraba y decía la palabra redes sociales y me rechazaban. ¿Por qué? Porque pues tal vez podemos ver en un poquito de su historia, pues cómo es el gobierno de China y cómo manejan o son tan estrictos con eso de las redes sociales. Entonces, pues sí fue como un aprendizaje, porque de ahí yo ya sabía que por pura probabilidad no debería pararme, ni acercarme, ni perder mi tiempo a vender un restaurante chino. Otro ejemplo, en los restaurantes hindús, a mí me tocó, de lo que a mí me tocó, sin decir nada de la cultura y así, pero que todos estaban como muy deprimidos o hablaban demasiado mal de su situación. Por ejemplo, llegabas a un restaurante hindú, así, no, pues ya sabes, ¿no? Con la alegría del latino, no, pues qué onda, buenas tardes, mi nombre es Alejandro, estoy ofreciendo esto, en esto puede beneficiar a tu empresa. Y todos los hindús, no, es que la situación está muy difícil y no. Entonces, pues yo sí los vi como muy pesimistas a ese sector de los restaurantes que yo visité, no diciendo que todos sean así. Y así me pasó con cada cultura. Entonces resulta que las culturas que yo veía mejor era obviamente la mexicana, era la que yo ya conocía y con los que pues de alguna manera ellos hasta se sentían bien de que un mexicano estuviera pues echándole ganas en Canadá, ¿no? Entonces pues ellos al ver a alguien que esté intentando como iniciar algo, pues lo apoyan mucho, pues obviamente pues porque pues somos latinos, ¿no? Entre nosotros mismos. Entonces pues hasta el 4.º día yo dije, bueno, me voy a especializar en solamente restaurantes mexicanos. Entonces ese mismo día busqué en Google y busqué 40 restaurantes mexicanos con número y todo. Entonces yo dije, bueno, esos son los que voy a atacar. Y bueno, entonces como resumen de las desventajas competitivas que yo había descubierto hasta ese momento, era la primera el tiempo, que yo solamente le estaba dedicando en la mañana, y la segunda que a la mitad del tiempo de lo que yo iba a estar, realmente me di cuenta de cuál podía ser mi mercado meta, que era pues restaurantes mexicanos. Entonces, pues bueno, como ya les mostré, pues fui marcando a todos los restaurantes y de ahí fui filtrando los que sí me contestaban las llamadas, que fueron estos. Si ven, pues son varios que nunca me contestaron o pues realmente no estaban interesados. Y de ahí los volví a filtrar con los que realmente me aceptaron una cita. Entonces, pues de alguna manera siento que me sirvió mucho, porque pues conocí a muchos mexicanos que venían de la Ciudad de México, Tamaulipas, de Guadalajara, y que pues ahí habían llegado a Canadá legalmente, trabajando pues en cocinas o así, en restaurantes, y poco a poco pudieron ir juntando dinero para poner su restaurante. Entonces pues me dio mucho gusto platicar con los dueños de todos esos restaurantes. Y bueno, pues fui haciendo citas. Ahí descubrí otra desventaja que yo tenía, y es de que en Toronto todo está demasiado lejos, demasiado lejos. Entonces tardaba casi 2 horas en desplazarme de restaurante a restaurante. Entonces por día pues solamente podía visitar entre 2 y 4, haz de cuenta. Entonces pues de alguna manera pues sí fue algo que me limitó muchísimo. Y al final pues sí pude visitar como unos 5 restaurantes, pero pues es simplemente la visita. De ahí pues normalmente es es más el dar el seguimiento, más continuar visitándolos y pues todo ese rollo de las ventas. Entonces pues para eso ya era el 7.º día. Entonces pues yo hasta eso le seguí, o sea, intenté visitarlos una vez más, como a 2, 3 que me dejaron una segunda visita para pues ver qué habían pensado y todo ese tipo de cosas. Y pues al final sí ocupé dar más seguimiento, porque llegó el 9.º día, tuve que irme a otra provincia, intenté comunicarme por teléfono o por mensaje, pero pues realmente
pues no es lo mismo, ¿no? El mexicano descubrí eso, que ocupa muchísimo todo lo que es la visita. Si alguien intentara vender, yo no recomendaría que lo hiciera por teléfono, por correo, sino que realmente fuera al restaurante, a la empresa y ahí estuviera yendo y yendo y yendo y yendo y yendo. Creo que es mejor tener 5 empresas a las que les estés visitando bien, que 30, 40 empresas a las que simplemente estés por correo o por mensaje. Entonces, pues bueno, pues al final no lo conseguí, amigos. Realmente, pues no, como les dije al inicio, este no es un video motivacional, no les voy a decir, bueno, pero al menos lo intenté y aprendí demasiado y ya tengo la experiencia. No, pues el chiste era vender. Entonces, pues bueno, pues lo usaré como experiencia y pues sí, yo creo que sí me sirvió para en futuros pues proyectos o así, pues sí dedicarme a investigar un poquito más sobre cuál es el mercado al que yo voy a atacar. Y realmente siento que estuvo bien. Yo siento que si hubiera estado 1 o 2 semanas más, sí hubiera podido haber conseguido un restaurante. Y pues sí me sirvió pues también como un pequeño impacto a la realidad de que realmente, pues bueno, de alguna manera ya lo sabía, pero los negocios sí llevan una curva de aprendizaje. Entonces pues sí ocupas como esos pivoteos en donde te das cuenta que realmente tú pensabas que tu mercado era todos y realmente no, entonces te vas especializando y que las citas y que el transporte y que miles de cosas más que pues pueden ser como barreras, ¿no? Y pues sí me sirvió de lección, porque creo que muchas veces nosotros al primer pivoteo decimos, no, pues es que esto no es un negocio o esto no es algo que no funciona, pero tal vez realmente no es la idea que tú tenías, sino es la forma del negocio. O sea, tal vez la hipótesis que yo tenía era como ir a todos los restaurantes y ya fue el mismo negocio el que me fue dando la forma de que pudiera ser a restaurante mexicano, y tal vez si hubiera tenido un poquito más de tiempo hubiera podido seguir pivoteando un poquito más y ir especializándome todavía más hasta encontrar verdaderamente, pues como le dicen, como el nicho de mercado o así. Y bueno, pues espero que les haya gustado el video, amigos, y pues nada, que tengan bonita tarde.